Hola a todas, ¿cómo están? Bueno, vamos a terminar el sonajero del ciervito. Hay que coser todas las piezas que tenemos ahora. Voy a coser el primer brazo para mostrarles cómo va. Después voy a coser los otros y así vamos a ir cosiendo por partes. Lo primero que tienen que ver, bueno, este es el aro de madera que yo voy a usar. Este tiene un diámetro de 6 centímetros, pero puede ser más chico, más grande, eso va en gusto. Sí, esto va a ir puesto así, ¿bien? Posicionado de esta manera. Entonces, cuando vayan a posicionar el primer bracito, siempre es importante que se fijen, ¿eh? Que quede bien con respecto al aro. ¿Bien? La pancita, digamos, la parte de la pancita va como para arriba. Bien. Entonces, lo posicionan ahí, enhebran la aguja y vamos a coser. Ahí sostenemos con una aguja para que no se nos mueva. Y a mí me gusta coserlo con punto envolvente. Entonces, pincho el muñeco. Es difícil hacerlo así, estoy mal posicionada. Pincho el muñeco y pincho el bracito. Y saco. Y acá ya retiro el alfiler. Pincho por acá el muñeco y saco las dos cosas juntas. Pincho en el bracito, pincho en el muñeco y salgo. Y así ya está. Son 3 puntaditas. Si quieren pueden volver a hacer otra como para reforzarlo. Para que quede más agarradito. Y listo. Yo después lo que hago para perder el hilo es agarro una hebra de un punto cualquiera, hago un nudito, tiro bien y por el huequito de al lado lo saco. Bien. Y ahí no se ve y ya está cosido el primer bracito. Corto la hebra y ya tengo el primer brazo cosido. Bien, esto después lo vamos a unir. Pongo el otro, la pierna de abajo sería, tratando de que estén a la misma altura. Ahí. Y repetimos lo mismo. Lo coso y vuelvo. Bueno, ya cosí las 4 patitas a la misma altura, digamos estas dos, a la misma altura estas dos. La colita ya la cosí también, va más o menos en la fila 4, pero esto va 4, 5, no cambia en nada. Lo que sí, cuando vayan a coser el hocico, mídanlo siempre junto con el casquito, que el borde les quede justo, digamos, el borde del casco les quede bien sobre la nariz. Ahí. Porque si esto les queda más largo, no queda bien. A lo sumo, si no, tendrán que destejer una fila de estas. Una vez que está bien posicionado, vamos a correr esto para que no nos moleste. Y vamos a empezar a coser el hocico, que lo vamos a rellenar un poquitito cuando estemos ya más cerca de terminar de coserlo. Yo tomo una hebra del tejido
y las dos del hocico. A ver si se ve. Tomo una hebra de acá y las dos del hocico. Yo lo posicioné en la fila 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta. Bien. Dos hebras de acá, un punto de abajo. Traten siempre de salir entre los puntos para que no se enganche ningún hilito. Ahí ya queda poquito, saco el alfiler, vamos a rellenar. Me voy a buscar algo para empujar porque es tan chiquitito que se complica. Agarré mucho relleno igual. Vamos a pausar así no me ven renegar tanto. Bueno, ya lo cosí, ya renegué, ya lo rellené y ya lo terminé. Ahora vamos a bordar los ojos. Para bordar los ojos, primero, bueno, volvemos a poner el casquito bien posicionado. Para poder ubicarnos, digamos, esto iría así. Bien. Entonces, vamos a, más o menos los ojos irían de la nariz, una fila para arriba, ahí, de la nariz, una fila para arriba, acá, a dos de la nariz, ahí, para que estén a la misma, al mismo nivel. Ahí. Y 1, 2, 3, lo hacemos con 4 de ancho. 1, 2, 3, 4. Ahí. Bien. Entonces, esto lo podemos sacar para poder esconder los hilos acá arriba. Enhebramos una aguja con un hilo negro finito. Yo uso hilo moliné, pero pueden usar un hilo negro finito o grueso, eso va en gustos. Le hago un nudito y entro por cualquier parte de la cabeza, que total va a quedar tapado después. Saco por acá. Bajo una línea. Entro
por donde lo tenía marcado, saco un puntito por arriba, bien, vuelvo a entrar por abajo, paso por abajo, digamos, como haciendo una cruz, pincho ahí donde salí y me voy para el otro lado, salgo en el otro alfiler, repito lo mismo, bajo una línea, ahí, yo lo tenía marcado en la misma línea, pero es una por debajo, salgo ahí, perdón, creo que me fui de cámara, tiro y vuelvo a entrar uno por abajo y ya me voy. Bien, y ahí hago los nudos que quiero para asegurarlo. Total, esto se va a tapar con el casquito, no se va a ver, así que no importa. Corto el hilo y listo. Ahora vamos a poner el casquito. Lo acomodamos bien. Ahí, una vez que está bien posicionado, yo lo fijo con alfileres como para asegurarme de que no se me mueva. Y ahora sí, hay que empezar a coser todo esto por alrededor, por acá, 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 y vamos a terminar acá. Enhebramos la aguja y empezamos a coser. Tomamos una hebra de abajo, un punto de arriba, agarramos la parte de abajo, ahí,
agarramos el punto de arriba. Y así por toda la vuelta. Cuando la termino vuelvo porque si no vamos a estar un buen rato haciendo esto. Bueno, una vez que tenemos cosido todo el perímetro, vamos a hacerle la nariz, el hocico, digamos. Agarramos hilo negro y donde termina, digamos, acá en la unión, empezamos a pasar. Por ahí les cuesta un poquito porque hay entre el relleno y todo. A mí me gusta bien por arriba. Bueno, no me había dado cuenta que había parado de grabar. Acá fui rellenando toda la nariz. Lo único que hice fue pasar de lado a lado con el hilo negro. Y una vez que está toda rellena como me gusta, me meto por última vez, digamos. Saco bien en el centro. Ahí. Y le hago la boquita. Me meto por acá. Y después salgo por cualquier otro lado. Me fijo que esté bien derecho. Ahí. Hago un nudito. Y lo pierdo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a poner las orejas. Esto también a la altura que a ustedes más les guste. No hay un lugar fijo. Sí, obviamente se fijan que estén las dos puestas a la misma altura, que queden alineadas. Bien. Esto después cuando lo vamos a poner quedan así. Ahí. Bien. Así que ahora las vamos a coser. Las orejas las cosemos haciendo un par de puntitos nada más en la punta, agarrando una parte del casco y una de la oreja. Hacemos un nudo y perdemos por adentro. Bien. Porque esto queda móvil. ¿Sí? No es que se cose toda la oreja. Esto queda así. Hacemos lo mismo del otro lado y ya vuelvo. Bueno, ya casi está. Nos falta hacer los cuernitos y listo. ¿Cómo vamos a hacer los cuernos? Vamos a hacer
Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer de la vuelta 2 a la vuelta 4, 6 puntos. Bien, sin aumentos ni disminuciones. Ahora que ya tenemos 4 filas de 6 puntos, vamos a hacer 6 aumentos. Entonces vamos a hacer un aumento, dos aumentos, tres, cuatro, cinco, 6. Cuando tenemos 12, hacemos una fila de 12, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahora lo que vamos a hacer es contamos 6 puntos. Este es el primero que empezamos la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me salteo 6 y en el séptimo hago un punto bajo. Bien, y ahí es como que divido en 2. Y ahora sigo tejiendo para este lado. Y tejo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Hago otra fila más de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hago una más de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí
Corto el hilo, dejo un hilo un poquito largo, saco, enhebro con una aguja y voy a cerrar en la hebra externa. Uy, se me salió. Enhebro en la parte externa, la hebra delantera sería, voy tomando el arito de adelante para cerrar el orificio. Paso por todas las hebras. Y ahí, una vez que se cerró, meto por adentro del huequito y lo saco por la base, que es el hilo después que vamos a usar para coser. Bien. Ahí está. Esto lo pueden dejar así y pueden darle una puntadita ahí para cerrar ese agujerito. Y lo ponen acá. Y lo cosemos ahí. A ver si se ve ahí mejor. Ahí. Bien. Lo cierro. Y vuelvo. Para cerrarlo enhebro un hilo del mismo color. Entro ahí. Total, este nudito queda del lado de adentro. Y lo coso. La hebra interna con la hebra interna. Y listo. Bien. Este hilo también lo paso por adentro. Después lo corto acá. Ya está hecho el primer cuernito. Ahí. Hacemos el otro igual y vuelvo. Bueno, ya cosimos los cuernitos, no tiene mayor ciencia, se cose como cualquier pieza. Y ahora lo vamos a armar al aro. Ponemos el aro ahí, posicionamos el muñeco como más nos guste. Y acá le vamos a dar unas puntaditas a los brazos para que queden pegaditos, o sea que queden juntos y se sostengan al aro. Agarramos una hebra del color de las manitos y simplemente vamos a pasar de un lado para el otro uniendo las manitos. Nudito. Pasamos por adentro.
Volvemos a pasar para asegurar. Cortamos. Y repetimos lo mismo con las patitas. Bien. Ahí. Y ahí. Nudito. Pasamos por adentro y cortamos. Bien. Y por último, le vamos a hacer las manchitas sobre la frente. Enhebramos la aguja con el mismo hilo. Y vamos haciendo en forma aleatoria. Esto después yo lo corto. ¿Sí? Y ahora lo metemos para adentro. Le vamos haciendo le vamos haciendo como las manchitas que tienen. De un punto de ancho. En todo lo que es la trompa. Esto es aleatorio, ¿eh? No hay algo fijo. Y ahí, listo. Ya lo tenemos terminado. Nuestro ciervito. Si ven que se les mueve mucho, le pueden dar unas puntaditas también acá en hilo marrón. Y listo. Bien. Bueno, espero que les guste, que se suscriban. Déjame tu me gusta. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.